Muy buenos días, tardes o noches. Nuestro equipo está conformado por María Fernanda Alvarado Martínez, Xiomara González Cortés y Jesús Gabriel Cortés Rojas y un servidor, Néstor Neblina Murillo. Este video es una actividad para la materia de desarrollo sustentable en el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. Somos pertenecientes al grupo de Ingeniería en Sistemas 304B y estamos recibiendo la materia por parte del biólogo José Isaac Zamora Morales. El ciclo de carbono se basa en el intercambio de carbono entre nosotros, el ambiente y los demás seres vivos, ya sean plantas o animales. Los animales y los humanos, al respirar, dividimos el oxígeno que necesitamos y liberamos dióxido de carbono. Posteriormente el dióxido de carbono es absorbido por las plantas y las plantas procesan el dióxido de carbono y liberan oxígeno, ya sea de una manera natural a un tiempo después de un proceso de refinamiento o al ser cortadas. Se fluye nuevamente a la atmósfera y nuevamente es absorbido por nosotros los seres vivos. Otra manera de la liberación del carbono es cuando nosotros perdemos piel, uñas o cabello. Al caer en el suelo, comienza un proceso de desintegración mediante el cual se absorbe el carbono a la tierra. También en el momento en que un ser vivo muere, el ciclo del hidrógeno se encuentra fuertemente ligado al ciclo del agua, ya que el hidrógeno se encuentra en gran cantidad en nuestro planeta junto con el oxígeno en forma de agua. Este proceso, su ciclo comienza en cuerpos acuíferos como ríos, lagos o mares, incluso en yacimientos de agua subterránea, donde posteriormente, al exponerse a ciertas temperaturas, se evaporará y subirá a la atmósfera. Una vez ahí, se condensará y comenzará el movimiento por parte de corrientes de viento, dependiendo de los lugares y zonas en las que tenga su recorrido y la temperatura a la que se ha expuesto. Puede caer en un estado de líquido, puede caer en un estado sólido, ya sea en forma de granizo, nieve o hielo, y puede que incluso lo que comúnmente conocemos como calina, neblina, una forma evaporada del mismo, se presente en nuestro entorno. En caso de que no sea una lluvia torrencial, el agua liberada nuevamente caerá y el hidrógeno será absorbido a través de la filtración nuevamente hacia la tierra y hacia cuerpos acuíferos subterráneos. Una forma en la que nosotros los seres humanos participamos en este proceso es mediante la liberación de los líquidos del cuerpo, ya sea a través de la orina o a través de la sudoración, ya sea por exposición al calor o por el generado durante actividades físicas. Una vez realizado todo esto, la reintegración posterior del hidrógeno a cuerpos acuíferos. El ciclo del nitrógeno puede resumirse de la siguiente manera. Fijación del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico se convierte en óxidos de nitrógeno por acción de los rayos, lo que ayuda a su incorporación a los suelos. Este elemento gaseoso es fijado por bacterias y otros procariontes mediante procesos metabólicos diversos que lo convierte en compuestos aprovechables. Estos microorganismos se pueden hallar en el suelo y agua o bien como simbiontes de las plantas. Nitrificación. El amoníaco del suelo proveniente de la orina de los animales o de la acción de las bacterias fijadoras sirve de alimento a otros microorganismos de acción nitrificante. Descomposición nitrificante. Estos compuestos sirven de alimento a otro tipo de procariontes
que descomponen los iones de nitrito y nitrato y obtienen energía para vivir, y liberan a la atmósfera el nitrógeno en forma gaseosa. En capas como la atmósfera, litosfera, hidrosfera y biosfera. Claramente esto quiere decir que es un proceso que pasa por el aire, por los seres vivos, el agua, el suelo, las rocas y así repitiéndose constantemente. Como característica del ciclo del azufre podemos mencionar que es un ciclo biogeoquímico, lo que quiere dar a entender que influye en el ambiente y en los organismos vivos. En la etapa atmosférica, el azufre alcanza a llegar hasta la atmósfera o mantenerse en el aire por las erupciones volcánicas y también por fuentes hidrotermales, siendo el azufre un gas llamado dióxido de azufre, también a través del escape de los vehículos, de fábricas y centrales termoeléctricas. Se produce el mismo dióxido de azufre. En la etapa hidrológica, el dióxido de azufre, al tener contacto con las nubes, produce el ácido sulfúrico, que luego cae en forma de gotas de lluvia en la tierra, mares y océanos. Al caer la lluvia, el agua arrastra hasta los mares los nutrientes del suelo, entre los cuales está el azufre. También el azufre cae en los mares a través de la lluvia ácida o desde las fuentes hidrotermales, desde las profundidades del océano. En la etapa litológica, el azufre fácilmente lo encontramos en rocas minerales como el carbón o en los mismos depósitos de sulfato de calcio. El petróleo es otro elemento que encontramos. Los compuestos fosfatados se dan en las rocas sedimentarias y a medida que estos se desgastan a lo largo del tiempo, el fósforo que contiene se empieza a filtrar lentamente hacia suelos y hacia aguas superficiales. La ceniza volcánica, los aerosoles y el polvo mineral también pueden ser fuentes significativas de fosfatos. Las plantas absorben los compuestos fosfatados del suelo y los transfieren a los animales que la comen. Cuando las plantas y los animales excretan desechos o mueren, los fosfatos pueden ser absorbidos por los organismos detritívoros o regresar al suelo. También los compuestos fosfatados pueden ser transportados en los escurrimientos hacia los ríos, lagos y océanos, donde son absorbidos por los organismos acuáticos. Cuando los compuestos fosfatados de los cuerpos o desechos de los organismos marinos se hunden hasta el suelo oceánico, forman nuevas capas sedimentarias. Con el transcurso de largos periodos de tiempo, la roca sedimentaria fosfatada puede moverse del océano a la tierra mediante un proceso geológico llamado levantamiento. En el interior y en la superficie de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. El oxígeno se encuentra en abundancia y en diversas combinaciones químicas en la naturaleza. Como tal, su forma más común son gas oxígeno, gas carbónico y agua. El ciclo del oxígeno se caracteriza por ser una combinación de los ciclos del oxígeno como gas oxígeno, del carbono como gas carbónico y del agua en sus distintos estados de agregación. Estas son las etapas y procesos del ciclo del oxígeno. Fase de fotosíntesis. Las plantas son las que se ocupan de producir clorofila, estando siempre preparadas para utilizar el dióxido de carbono, la luz solar y el agua. Como resultado, liberan el oxígeno de forma permanente para proporcionar vida a un ecosistema y a toda la biosfera como tal. Etapa de respiración. Es una de las etapas más rápidas y siempre es constante. Aquí, los seres vivos inhalan, o mejor dicho, absorben oxígeno para luego exhalarlo. Con este proceso se logra eliminar o expulsar dióxido de carbono. Es un intercambio constante de gases en el medio ambiente. Fase de retorno. Para terminar,
el ciclo biogeoquímico del oxígeno se completa con el retorno, una etapa indispensable. Es aquí donde este componente regresa a la atmósfera como desecho, es decir, dióxido de carbono. De esta manera se garantiza una producción permanente